Amenaza en lo profundo, análisis y explicación. Luego del monumental y gigantesco fracaso tanto en la crítica especializada, como en la taquilla con la nueva versión de Ángeles de Charlie, Kristen Stewart vuelve a la pantalla grande con algo bastante divergente de sus trabajos recientes, una laminilla que mezcla suspenso, terror y ciencia ficción titulada Amenaza en lo profundo. Ahora, si en medio de todo que incluye plataformas submarinas, ataques de locura, y monstruos, usted ha quedado con alguna que otra duda o pregunta, no se preocupe, porque a continuación y sin más preámbulos, damos inicio al análisis y explicación de Amenaza en lo profundo. ¿Dónde están metidos los protagonistas de la película y por qué? La trama de la película tiene lugar en una estación de perforación submarina profunda llamada Estación Kepler, que pertenece a una compañía de hidrocarburos llamada Tian Industries. El objetivo de la estación es muy simple: perforar el lecho submarino hasta encontrar petróleo y bombearlo a la superficie. El asunto es que la estación Kepler se encuentra en el fondo de la fosa de las Marianas, con 6 millas, o sea 10 kilómetros, de mar encima. Si usted cree que es muy poquito, le cuento que a esa profundidad la presión que se crea es de 1000 atmósferas, suficiente como para que aplastar y volver papilla a cualquiera que se exponga directamente a ella. ¿Qué son las criaturas que atacaron la estación Kepler? Bueno, el asunto es que a esa profundidad en el mar existe algo que se conoce como burbujas térmicas, una especie de zona completamente aislada, con un ecosistema propio que pueden existir en cuevas gigantescas en el lecho marino. De hecho, se considera que algunas de estas burbujas podrían contener especies prehistóricas que se han conservado debido a su aislamiento. En la película se presume que la actividad de perforación de la estación estalló una de estas burbujas, liberando a los especímenes que allí se encontraban, que al parecer incluyen 1, un depredador alfa gigantesco, 2, las pulgas del depredador, que son los monstruos que parecen como fantasmas, y 3, una especie de criatura con tentáculos, que al parecer son el alimento del depredador alfa. Todo indica que en la burbuja el ecosistema funcionaba así: las criaturas con tentáculos obtenían energía del calor que encontraban en la burbuja, por eso tenía unas especies de garras. Estas criaturas servían de alimento al depredador alfa, quien a su vez mantenían una relación simbiótica con los monstruos fantasmales. Y con relación simbiótica me refiero a que su fisonomía parecía estar diseñada para chupar cualquiera que fuera el líquido corporal del depredador alfa, y asimismo, parecía tener la capacidad de controlarlos. ¿Qué fue lo que le sucedió a la estación Kepler? De acuerdo con datos de la estación, la temperatura del agua subió 10 grados antes de que empezara a destruirse. Esto sin duda alguna confirma la teoría de la burbuja térmica. La perforadora rompió una de estas burbujas, cuya agua caliente al mezclarse con el agua que rodeaba la estación, subió su temperatura. Y además liberó los monstruos antes mencionados. Uno de ellos, el depredador alfa, posiblemente buscando el calor del núcleo de la estación, posiblemente se aferró a ella, generando un daño estructural masivo. El punto es que a esa profundidad, con esa presión, cualquier daño estructural se vuelve catastrófico, y es por eso que una vez se inició el daño, no había forma de revertirlo. ¿Quiénes fueron los 6 sobrevivientes al ataque del Kepler y qué sucedió con ellos? Nora Price, Kristen Stewart, especialista en mecánica. Al final, presumiblemente muerta, al detonar el núcleo de la estación Roebuck, para destruir al depredador alfa y a sus pulgas. Lucien, Vincent Cassel, el capitán de la estación Kepler. Muere sacrificándose para que Nora pudiera sobrevivir. Ambos se encontraban subiendo a un ritmo frenético, lo que hacía que sus trajes se debilitaran. Lucien se desató de Nora, y en la implosión generada cuando el agua destruyó su traje, salvó a Nora enviándola al fondo,
nivelando su presión. Emilia Bertram, Jessica Enswick, su trabajo tenía que ver con el análisis orográfico del lecho marino, sobrevivió en una de las cápsulas que encontraron en la estación Roebuck. Paul T.J. Smith, un sujeto con un humor muy agudo. Muere cuando en un túnel subterráneo, una de las criaturas lo ataca, averiando el traje, y literalmente lo succiona. Liam Smith, John Gallagher Jr., sobrevivió en la segunda cápsula que dejó la estación Roebuck, gracias al sacrificio de Nora. Rodrigo Mamoudou Batier, muerto, luego de salir al agua bajo presión y tener el casco roto, lo que inevitablemente lo lleva a que implosionara, dejando sus partes regadas por todas partes. ¿Cuál es el asunto con la hija del capitán Lucien? Lucien, al parecer, habían informado a toda la tripulación del Kepler que tenía una hija, que debía tener la misma edad de Nora. Kristen Stewart tiene 29 años, sin embargo cuando le preguntan sobre ella, dice que tiene 14. Luego, en la estación Shepard, en la que Lucien había pasado mucho tiempo, haciendo exploraciones en el pasado, Nora se da cuenta que la hija de Lucien murió cuando tenía 14 años, hacía aproximadamente 15 años atrás. Además de otras cosas. ¿Cuál era el plan del capitán Lucien para escapar con vida? El plan consistía en abandonar la estación Kepler, la más moderna que hacían las perforaciones, y caminar por un túnel hasta la estación de control, que es de hecho, donde encuentran a Emily y a Smith, y luego avanzar hasta la estación Midway, para llenar sus tanques de oxígeno y finalmente hasta la estación Roebuck, donde abordarían las cápsulas que los llevarían a la superficie. Lucien descartó la estación Shepard, diciendo que estaba abandonada, cuando en realidad, lo hacía para que no se dieran cuenta de varios de sus secretos. ¿Por qué Lucien no quería que la tripulación llegara a la estación Shepard? Porque en esa estación había pruebas de que Lucien conocía de los peligros que representaba perforar el lecho submarino en ese punto, en la información que encontró Nora allí, además de conocer el secreto de su hija muerta, descubrió que en la etapa exploratoria hubo indicios de que además de petróleo, en la zona pudiera haber esas burbujas térmicas aisladas con fauna exótica allí adentro. Muy exótica. Nora está realmente muerta. ¿Por qué se sacrificó? Bueno, no hay ningún indicio de que Nora no esté muerta, ya que no se le vio reparando la cápsula, ni buscando un método de escape. El asunto es que el depredador alfa, que al parecer es mucho más inteligente de lo que parece, se dio cuenta de que había dejado escapar 2 cápsulas, y ordenó a sus pulgas, los monstruos fantasmas, que las atacaran. Dándose cuenta que las 2 cápsulas iban a ser destruidas, Nora tomó la decisión de acabar con el depredador alfa, sus pulgas y los otros monstruos, que se alimentaban del calor, iniciando una reacción en el núcleo que lo volviera inestable generando una explosión. Así, destruyó a los monstruos, y salvó a Smith y a Emily. ¿Qué significa el final de Amenaza en lo profundo? Al final de la película, Nora hace un monólogo que refleja su monólogo inicial en el que habla de los peligros de perforar el lecho marino a tal profundidad, tanto por aspectos ambientales, como psicológicos. Al final ella concluye que su vida es el precio que tuvo que pagar por haber hecho parte de ese emprendimiento, una especie de castigo autoimpuesto. Amenaza en lo profundo tiene escenas postcréditos. No tiene escenas postcréditos, pero sí algunos recortes interesantes durante los créditos. En estos recortes, que son segmentos de notas periodísticas y documentos, se revela que de hecho Smith y Emily sobrevivieron, pero sus testimonios fueron clasificados por Industrias Tian, así como todas las grabaciones. También se reveló que la prensa sospecha que en realidad algo más sucedió en la estación Kepler que Tian se niega a reconocer, pero se apegan a la versión oficial. Hubo un accidente por cuenta de la presión descomunal en la estación, y solo hubo 2 sobrevivientes.
¿Cuál es el mensaje de la película? Evidentemente ecológico, es una crítica a la explotación de hidrocarburos a cualquier costo y las consecuencias que dichas actividades podrían traer. Asimismo, aunque muy someramente, la película trata de vender la idea de que el sacrificio y la abnegación no son incondicionales, sino por el contrario, nacen de la culpa o de la necesidad de redención y rectificación de algunos, como sucedió con Lucien, y con Nora. Habrá secuela de Amenaza en lo profundo. Depende de la taquilla. Amenaza en lo profundo espera un retorno de $10 millones en la taquilla de Estados Unidos en su fin de semana de estreno, y si logra recaudar al menos $200 millones en la taquilla global, es muy seguro que haya una secuela. Mucho más si supera esa cifra. Aquí estaremos atentos. Gracias por tu atención. Si te gustó este análisis, déjame saber en los comentarios y déjame saber de qué película quieres que haga un análisis. Por favor, no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo. Gracias, hasta un próximo vídeo.